Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a mi esposa Mónica. Y mi esposo Ángel. A este su canal de Laico a Laico, que hemos estado transmitiendo simultáneamente en las diferentes redes sociales, por Facebook, por YouTube, TikTok, WhatsApp. Les invitamos pues como cada lunes en este su horario a nuestro programa, o más bien a su programa, La Sagrada Familia, modelo para nuestras familias. Repasando pues un poco y cada vez en cada sesión, ¿verdad? Lo hacemos, Ángel. Esto para recordar un poco lo que ya hemos visto y que ustedes también pues tengan ahora sí que en un espacio de tiempo la posibilidad de ver estos programas que cada uno de verdad son una joya porque traen un mensaje muy muy importante para cada uno de nosotros como matrimonio y como familia. Y bueno, como les comentaba, repasando un poco, se han visto los 3 concilios ecuménicos, el de Ferrara Florencia, Trento, el Concilio Vaticano II, que nos hablan ya de la custodia del sacramento del matrimonio. Y también hemos visto en el Magisterio Pontificio, pues exhortaciones apostólicas, cartas encíclicas y también de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y del Pontificio Consejo para la Familia. Hemos estado viendo también cartas, documentos sobre el matrimonio y la familia y recordarán también pues estas reflexiones tan maravillosas de los 10 encuentros mundiales de las familias, Ángel. Así es, y qué oportuno han sido todos estos mensajes hacia la familia que ha sido tan atacada sobre todo en nuestra sociedad. Se va pues desvirtuando todo esto. Entonces, todo esto, pues estos mensajes que han sido de la Iglesia, de los obispos, del Papa hacia los obispos y de los obispos hacia toda la comunidad. Así es, Ángel, bien lo acabas de comentar, ¿verdad? Justamente en la sesión pasada, pues vimos un documento del Papa Benedicto XVI denominado La Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Y bueno, pues esta fue, recordarán, del 31 de mayo del 2004, hace un poquito más de 20 años, y nos da una reflexión de que la Iglesia ha estado siempre interesada en todo lo que se refiere al hombre y a la mujer. Ha reflexionado acerca de la dignidad de la mujer, sus derechos y deberes en los diversos sectores de la comunidad, tanto civil como eclesial. Y bueno, pues también propuso reflexiones bíblicas para la valoración de una recta comprensión de su propia diferencia, pero también la profundización dentro de la Iglesia, y así pues instaurar un diálogo en la búsqueda de la verdad y el compromiso común de desarrollar relaciones siempre más auténticas, relaciones siempre pues ahora sí importantes para la Iglesia, pero también pues para el ser humano, para el matrimonio, para la familia, Ángel. Así es. Y en esta ocasión pues ahora veremos este otro documento también del Papa Benedicto XVI denominado el fundamento antropológico de la familia, que fue pues sacado o fue pues, publicado más bien el 12 de mayo del 2006, el cual ayuda a profundizar sobre todo en el sentido y objetivo del camino pastoral que se está recorriendo la Iglesia como pueblo de Dios en misión, poniendo en práctica la acertada expresión de San Juan Pablo II: parroquia, búscate y encuéntrate fuera de ti misma, es decir, en los lugares en los que vive la gente. De este modo, en el transcurso de la misión ciudadana, miles de cristianos de Roma, en gran parte laicos, se han convertido en misioneros y han llevado la palabra de la fe, en primer lugar, a las familias de los diferentes barrios de la ciudad y después de los diferentes lugares del trabajo, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, en los espacios de cultura y de tiempo libre, y que hace cada vez más necesaria y sin alternativas. En un contexto social y cultural en el que actúan fuerzas múltiples que
o más bien que tienden a alejarnos de la fe y de la vida cristiana. El compromiso pues misionero de la Iglesia se ha concentrado sobre la fe de la vida cristiana, ¿sí? Todo esto en la familia, no solo porque esta realidad humana fundamental está sometida hoy a múltiples dificultades y sobre todo amenazas, y por tanto tiene particular necesidad de ser evangelizada y apoyada correctamente, sino que también porque las familias cristianas constituyen un discurso decisivo para la educación de la fe, la edificación de la Iglesia como comunión y su capacidad de presencia misionera en las situaciones más variadas de la vida, así como para enfrentar el sentido cristiano, la cultura y las estructuras sociales. Decía también que el presupuesto por el que hay que comenzar para comprender la misión de la familia en la comunidad cristiana. Y todas sus tareas también, todas las tareas principalmente de una formación de la persona y sobre todo de una transmisión de la fe. Sigue siendo pues siempre el significado que el matrimonio y la familia tienen en el designio. ¿Sí? En el designio de Dios. Designio Ángel, de Dios, ¿verdad? sobre todo. Claro. Y bueno, hablabas algo bien importante, ¿no? De la misión que tiene justamente la familia. Recordaremos que el día de ayer pues fue el Día Mundial de las Misiones y como tal nosotros como católicos debemos ser misioneros. Al momento de ser bautizados formamos parte de esta iglesia, de esta maravillosa iglesia que Dios nos ha permitido formar parte y como tal tenemos pues ese compromiso de ser misioneros y como lo decías Ángel, lo que acabas ahorita de reflexionarnos, ¿verdad? Ser misioneros principalmente con nuestra propia familia, ser misioneros con nuestra gente más cercana, con amigos, conocidos, familiares, aunque a veces es complicado, pero ahí es donde también pues la misión de la iglesia se tiene que llevar a cabo para dar a conocer, pues ahora sí que a nuestro Señor, a Dios, ¿verdad? En todo, pues a Dios Trino en todo lo que hacemos. Algo también muy importante que reflexionábamos el día de ayer como Domingo Mundial de las Misiones, pues nos hablaba, ¿verdad? El Padre en la misión, me acuerdo mucho Ángel que decía que también tenemos que apoyar no solo pues ahora sí que con la oración, sino también económicamente para que la tierra de misión pues ahora sí que sea de verdad fructífera, porque desafortunadamente pues todo cuesta. Y la misión justamente también de la familia, pues es algo muy importante, tenemos que prepararnos, tenemos que pues ahora sí que ser esos instrumentos dóciles en las manos de Dios para poder cumplir con su voluntad, Ángel. Así es, y es aquí la importancia de todos nosotros como laicos y compromiso sobre todo, ¿verdad? El mostrar el rostro de Dios a aquella persona que vive alejado sobre todo. Exactamente, esa es la misión, dar a conocer a Dios. Y qué padre que nos está hablando esta carta, ¿verdad?, del Papa Benedicto XVI acerca de la misión de la familia, el fundamento antropológico de la familia. Y bueno, nos dice, ¿verdad?, que el matrimonio y la familia no son una construcción sociológica casual, fruto de situaciones particulares históricas o económicas. Por el contrario, la cuestión de la justa relación entre el hombre y la mujer hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano y solo puede encontrar su respuesta a partir de esta, Ángel. Ahí está, pues. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, no se vayan, esperamos sus comentarios y pues no olviden compartir. Regresamos. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz,
Todos los lunes a las 8 de la noche. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. Bien, pues vamos a continuar pues meditando este documento tan importante y muy actual también. Recordamos pues, nos lo decías, ayer festejamos el Día Mundial de las Misiones. Así es, Ángel, y bueno, nos dice que también, ¿verdad?, que no puede separarse pues una pregunta, ¿verdad?, una pregunta siempre antigua y siempre nueva del hombre sobre sí mismo, y que yo creo que a todos nos ha tocado que nos preguntamos ¿quién soy? Y esta pregunta pues a su vez no puede separarse de lo interrogante sobre Dios. ¿Existe Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Cómo es verdaderamente su rostro? Y pues bueno, la Biblia, ¿verdad?, de manera muy particular pues nos da la respuesta a estas interrogantes, ya que es unitaria y secuencial. El hombre es creado, como ya lo hemos estado diciendo en repetidas ocasiones, a imagen de Dios, y Dios mismo es amor. Por ese motivo, la vocación al amor es la que hace al hombre auténtica imagen de Dios. Se hace semejante a Dios en la medida en que se convierte en alguien que ama. De este lazo fundamental entre Dios y el hombre se deriva otro, el lazo indisoluble entre el espíritu y el cuerpo. El hombre es, de hecho, alma que se expresa en el cuerpo, y cuerpo que es vivificado por un espíritu inmortal. También el cuerpo del hombre y de la mujer tiene, por tanto, por así decir, un carácter teológico. No es simplemente cuerpo, y lo que es biológico en el hombre no es solo biológico, sino expresión y cumplimiento de nuestra humanidad. Del mismo modo, Ángel, la sexualidad humana no está al lado de nuestro ser persona, sino que le pertenece. Solo cuando la sexualidad se integra en la persona, logra darle un sentido a sí misma. De este modo, de los dos lazos, el del hombre con Dios y en el hombre, el del cuerpo con el espíritu, surge un tercer lazo, el que se da entre persona e institución. La totalidad del hombre, pues, incluye la dimensión del tiempo y el sí del hombre de ir más allá de este momento, de ese momento pues presente. En su totalidad el sí significa siempre y constituye el espacio de la fidelidad. Solo en su interior puede crecer esa fe que da un fruto y permite que los hijos, fruto del amor, crean en el hombre y en su futuro, aún en tiempos difíciles, Ángel. Así es, la libertad pues de sí se presenta, por tanto, como libertad capaz de asumir lo que es definitivo. La expresión más elevada, por lo tanto, o más bien la expresión más elevada de la libertad, no es entonces la búsqueda del placer, sino de nunca a una auténtica decisión. Aparentemente esta apertura permanente parece ser realizada de la libertad, pero no es verdad. La verdadera expresión de la libertad es, por lo contrario, la capacidad de decidirse por un don definitivo, en el más bien de la libertad, en el bien de la libertad de uno mismo, entregándose, vuelve a encontrarse plenamente con Dios. En concreto, pues, el sí personal y recíproco del hombre y de la mujer abre el espacio para el futuro, para una auténtica humanidad de cada uno. Al mismo tiempo, abre espacio para el futuro, para una auténtica humanidad. Está pues destinado al don de una nueva vida. Por el motivo, este sí personal tiene que ser necesariamente un sí que es también públicamente responsable.
con el que los cónyuges asumen la responsabilidad pública de la fidelidad, que garantizan también el futuro para la comunidad. Ninguno de nosotros se pertenece exclusivamente a sí mismo, por tanto, que cada uno está llamado a asumir en lo más íntimo de sí mismo su propia responsabilidad pública. El matrimonio, pues, como institución, no es tanto una injerencia indebida de la sociedad o de la autoridad, una imposición desde el exterior en la realidad más privada de la vida. Es, por el contrario, una exigencia intrínseca del pacto de amor conyugal y de la profundidad de la persona humana. Las diferentes formas actuales de disolución del matrimonio, como las uniones libres y el matrimonio a prueba, hasta un pseudomatrimonio entre las personas del mismo sexo, son por el contrario expresiones de libertad anárquica que se presenta sobre todo erróneamente en nuestra sociedad como una auténtica liberación del hombre, una pseudo libertad. Así se basa en una banalización del cuerpo que inevitablemente incluye la banalización del hombre. Así es, del ser humano ante todo, Ángel. Exacto. Y cuánto ahora sí que desafortunadamente lo estamos viendo y viviendo, ¿verdad? En nuestra sociedad, tan falta a veces de estos valores, tan falta de conocimiento, pero también tan falta de ese amor de Dios al cual no nos acercamos. Por eso es que caemos justamente en esta banalidad. Bueno, su presupuesto, como también nos dice, ¿verdad?, es que el hombre puede hacer de sí lo que quiere. Su cuerpo se convierte en este modo en algo secundario que puede ser manipulable desde el punto de vista humano, que se puede utilizar como se quiere. El libertinaje que se presenta como descubrimiento del cuerpo y de su valor es en realidad un dualismo que hace despreciable al cuerpo, dejándolo así, pues decir fuera del auténtico ser y dignidad de la persona, Ángel. Algo también, pues ahora sí que sumamente importante es que si no nos amamos a nosotros mismos, si no amamos nuestro cuerpo, pues cómo vamos a amar a los demás y a Dios, ¿no? Si Él, ahora sí que somos semejantes a Él. Y también, bueno, pues ahora nos da en otro punto le da mucho énfasis al matrimonio y a la familia en la historia de la salvación, Ángel. Así es, otro punto pues que nos da y hace mucho énfasis es al matrimonio y familia en la historia de la salvación, ¿sí? Y dice la verdad del matrimonio, más bien, y dice que la verdad del matrimonio y de la familia que hunde sus raíces principalmente en la verdad del hombre que ha encontrado la aplicación de la historia de la salvación, en cuyo centro está la palabra: Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Esta revelación pues bíblica, de hecho, es ante todo una expresión de una historia de amor, la historia de la alianza de Dios con los hombres. Por este motivo, la historia de amor y de la unión del hombre con una mujer en la alianza del matrimonio ha podido ser asumida por Dios como símbolo de la historia de la salvación. De hecho, es el hecho inefable del misterio de amor de Dios por los hombres. Toma esta forma lingüística del vocabulario del matrimonio y de la familia en positivo y negativo. El acercamiento de Dios a su pueblo es presentado con un lenguaje de amor conyugal. Así es, mientras que la infidelidad, Ángel, como decías, ¿verdad?, el lado negativo, pues ahora sí, la infidelidad de Israel, su idolatría es designada como adulterio y prostitución. En el Nuevo Testamento, Dios radicaliza su amor hasta convertirse Él mismo, por su Hijo, en carne de nuestra carne, auténtico hombre. De este modo, la unión de Dios con el hombre ha asumido su forma suprema, irreversible y definitiva. Y de este modo pues se traza también para el amor humano su forma definitiva, ese sí recíproco
que no se puede revocar. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos reflexionando este tan importante documento. No se vayan. Les esperamos. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. Vamos a continuar pues con esta pues tan bella reflexión y el compromiso sobre todo. Exacto, Ángel, de verdad que es lo más importante, ¿verdad? Después de dar a conocer y de conocer nosotros mismos estas maravillosas, de verdad, yo siempre digo maravillosos temas que nos hacen justamente darnos cuenta de nuestro compromiso. Y bueno, dice también, ¿verdad?, en este documento, no enajena al hombre, sino lo que lo libera de las alienaciones de la historia para volverle a colocar en la verdad de la creación. El carácter sacramental que el matrimonio asume en Cristo significa, por tanto, que el don de la creación ha sido elevado a gracia de redención. La gracia de Cristo no se superpone desde afuera a la naturaleza del hombre, no la violenta, sino que la libera y la restaura, al elevarla más allá de sus propias fronteras. Así como la encarnación del Hijo de Dios revela su verdadero significado en la cruz, así también el amor humano auténtico es entrega de sí mismo. No puede existir si se evita la cruz. Qué importante este punto. No se puede de veras, ahora sí que darle el verdadero sentido si se evita la cruz. Ahora sí que va ligado. Y dice, ¿verdad?, algo bien importante, el Papa retomando, y lo dice de manera muy cariñosa, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, este lazo profundo entre Dios y el hombre, entre el amor de Dios y el amor humano, es confirmado también por algunas tendencias y desarrollos desafortunadamente negativos, cuyo peso lo experimentamos todos. El envilecimiento del amor humano, la supresión de la auténtica capacidad de amor, se presenta en nuestro tiempo como el arma más eficaz para que el hombre aplaste a Dios, para alejar a Dios de la mirada y del corazón del hombre. Ahora de la naturaleza incluida, la naturaleza del hombre, reduciendo a un conjunto de funciones de las que se puede disponer según sus propios gustos, cada quien, ¿verdad?, para construir un designio del Creador y al mismo tiempo la verdad de nuestra propia naturaleza. También pues recalca después, Ángel, otro punto que ya tú nos hablarás, que es tan importante también en el matrimonio y la familia, que son los hijos. Así es, y aquí cabe pues recalcar un poquito acerca de la libertad del cual nos está hablando, esa libertad pues que Dios mismo nos va dando y la respeta a nosotros, y toca el punto también de que Él que Él nos va a dar esa libertad, pero siempre y cuando también nosotros no hagamos mal uso de esta libertad, desviándonos. Así es, Ángel, bien nos lo remarca, ¿verdad? Y nos lo pone ahora sí que en la mesa para darnos cuenta que pues ahora sí que no es lo correcto, Ángel. Así es. En este siguiente punto que nos lo recalca tanto, que nos lo recalca en el matrimonio y la familia, que son los hijos. Y dice también que también en la procreación de los hijos el matrimonio revela el modelo divino, el amor de Dios por el hombre, en el hombre y en la mujer, la paternidad y la maternidad.
como sucede con el cuerpo, con el amor, no se circunscriben al aspecto biológico. La vida solo se da totalmente cuando con el nacimiento se ofrecen también el amor y el sentido con el que hace posible decir sí a una nueva vida. Precisamente pues por eso queda claro hasta qué punto es contrario al amor humano la vocación profunda, esa vocación profunda del hombre y de la mujer. El cerrar sistemáticamente la propia unión al don de la vida y aún más suprimir o manipular la vida que nace. Ahora bien, ningún hombre y ninguna mujer por sí solos y por sí solos y solo por sus propias fuerzas pueden dar adecuadamente a los hijos el amor y el sentido de la vida, para poder decir a alguien, tu vida es buena, aunque no conozca tu futuro. Se necesitan pues una autoridad y una credibilidad superiores que el individuo no pueda darse por sí solo. ¿Sí? Así es, Ángel, el cristiano sabe pues que esta autoridad, como bien lo comentas, pues es conferida a una familia, y es a una familia muy amplia, la familia de Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo y del don que el Espíritu Santo ha creado en la historia de los hombres, es decir, a cada uno de nosotros, un sentido permanente. Aunque no conozcamos el futuro, por este motivo, la edificación de cada una de las familias cristianas se enmarca en el contexto de la gran familia, que es la Iglesia que la apoya y la acompaña y garantiza que hay un sentido y que en su futuro se dará el sí del Creador. Y recíprocamente, la Iglesia es edificada por las familias, que como ya lo hemos estado comentando en sesiones pasadas, pues la familia es la pequeña iglesia doméstica, como las ha llamado pues, y nos lo ha ahora sí que recalcado el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, pero también en un documento que ya también vimos, ¿verdad? En la Apostólica Actuositatem, redescubriendo pues una antigua expresión patrística de San Juan Crisóstomo, en donde justamente nos habla de esta iglesia doméstica. En este sentido, pues, se afirma que el matrimonio cristiano constituye el lugar natural, dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia que es la iglesia. Ahora sí que si no somos esa pequeña iglesia doméstica, no vamos a formar parte de esta gran iglesia, Ángel. Así es, y muchas veces, principalmente decíamos al principio, se va distorsionando hay mucha información ahorita en el internet de matrimonios que pues no son matrimonios, ¿verdad? Y vemos aquí cómo exactamente y efectivamente va siendo entre hombre y mujer, varón. Así es, como lo hemos también visto en otras sesiones, ¿verdad? Desde el principio lo que Dios creó fue varón y mujer, y así es el matrimonio, y se asemeja a Cristo con su iglesia. Entonces, todas estas ideologías que ahorita se nos presentan, pues son contrarias sí a la iglesia, pero son contrarias también a la dignidad como ser humano. Sí, hay que estar bien informado, y sobre todo al principio nos hablaba de ese sí, el sí que nosotros damos hacia Dios va a ser una respuesta igual sobre todo con responsabilidad, pero va sobre todo acompañada con unos grandes valores como persona, ¿sí? Así es, Ángel. Y bueno, otro punto también que toca y que es sumamente importante es la familia y la iglesia, aunque ya empezamos un poquito a adentrarnos, ¿verdad, Ángel? Ahora toca también este punto, la familia e iglesia. De todo esto pues se deriva una consecuencia evidente. La familia y la iglesia en concreto en las parroquias y en las demás formas de comunidad eclesial, y que estamos llamadas a la más íntima colaboración en esa tarea fundamental que está constituida inseparablemente por la formación de la persona y la transmisión de la fe. Sabemos bien que para que tenga lugar
una auténtica obra educativa, no basta una teoría justa o una doctrina que comunicar. Se necesita algo mucho más grande y humano. Esa cercanía vivida diariamente que es propia del amor y que encuentra su espacio más propicio ante todo en la comunidad familiar. Y después en una parroquia o en algún movimiento o en alguna asociación eclesial en los que se encuentran personas que prestan atención a los hermanos, en particular pudiéramos decir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, así como también a los adultos, a los matrimonios, etcétera, a los educadores también. Y hablando de educadores, pues recordaremos, ¿verdad?, San Juan Bosco, que él recordaba a sus hijos espirituales, y le recordaba, ¿verdad?, que la educación es cosa del corazón y que solo Dios es su dueño. La figura, pues, del testigo es central en esta obra educativa y especialmente en la educación en la fe, que es cumbre de la formación en la medida en que se sabe dar razón de la esperanza que fundamenta esta misma vida, en la medida en que está involucrada personalmente con la verdad que propone. Ahora sí que se relaciona, ¿verdad? Ahora sí que tiene que estar involucrado de manera muy personal. El testigo, por otra parte, no se señala a sí mismo, sino que señala a algo, o mejor, hacia alguien más grande que él, con el que se ha encontrado y de quien ha experimentado una bondad confiable. De este modo, pues, todo educador y testigo encuentra su modelo insuperable en Jesucristo, el gran testigo del Padre, que no decía nada por sí mismo, sino que hablaba tal y como el Padre le había enseñado. Ángel, como lo marca, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan. Así es, qué interesante puedo haciendo todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos, no se vayan, los esperamos. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. Bien, pues vamos a continuar pues con esta gran meditación y reflexionando este gran documento para toda la familia. Este motivo pues por el que en el fundamento de la formación de la persona cristiana y de la transmisión de la fe está necesariamente la oración, la amistad personal con Cristo y la contemplación en el rostro del Padre. Y lo mismo se puede decir de todo nuestro compromiso misionero, en particular de nuestro pastoral, de nuestra familia pastoral más bien, que la familia de Nazaret pues sea por lo tanto para nuestras familias y comunidades objeto constante y de confiada oración, así como una modelo de vida. Que el trabajo pues cotidiano por la formación en la fe, las nuevas generaciones en íntima unión con los sacramentos de la iniciación cristiana, así como también la preparación hacia el matrimonio y por el acompañamiento de las familias en sus hijos, es el camino fundamental para regenerar siempre de nuevo a la Iglesia y también para vivificar
sobre todo el tejido social. Ahorita que se habla tanto de este tema, Ángel, el tejido social, que necesitamos reconstruirlo, sí necesitamos reconstruirlo, pero desde su base, desde la familia, desde el matrimonio. Queremos hacerlo por fuera y hacia afuera, cuando la raíz está dentro de la misma familia, y solo se reconstruirá ese tejido social que desafortunadamente ahorita no está tan bueno, pues solamente desde la familia, desde el interior de la familia, Ángel. Y bueno, también nos habla de otro punto importante que toca, que es justamente la amenaza del relativismo. Y bueno, y nos pide ante esto seguir sin dejarnos desalentar por las dificultades que encontremos. La relación educativa es por su misma naturaleza algo delicado. Implica la libertad del otro que, aunque sea con dulzura, de todos modos es provocada a tomar una decisión. Ni los padres, ni los sacerdotes, ni los catequistas, ni los demás educadores pueden sustituir a la libertad del niño, del muchacho o del joven al que se dirigen. Y la propuesta cristiana interpela especialmente a fondo la libertad, llamándola a la fe y a la conversión. Un obstáculo particularmente insidioso en la obra educativa es hoy la masiva presencia en nuestra sociedad y cultura de ese relativismo, que al no reconocer nada como definitivo, solo tiene como medida última el propio yo, con sus gustos y con la apariencia de la libertad, que se convierte para cada quien en una prisión, pues separa a los demás, haciendo pues que cada quien se encuentre encerrado dentro de su propio yo. En un horizonte relativista, así no es posible. Por tanto, una auténtica educación sin la luz de la verdad, antes o después, toda persona queda condenada a dudar de la bondad de su misma vida y de las relaciones que la constituyen, de la validez de su compromiso para construir con los demás algo en común. Está claro, pues, por tanto, que no solo tenemos que tratar de superar el relativismo en nuestro trabajo de formación de personas, sino que estamos también llamados a enfrentarnos ahora sí, a su predominio destructivo en la sociedad y en la cultura. Por ello es muy importante que junto a la palabra de la Iglesia se dé el testimonio y el compromiso público de las familias cristianas, en particular para reafirmar la inviolabilidad de la vida humana desde su concepción hasta su ocaso natural. El valor único e insustituible de la familia, fundada sobre el matrimonio, y la necesidad de medidas legislativas y administrativas que apoyen a las familias en la tarea de engendrar y educar a los hijos, que es de por sí una tarea esencial para nuestro futuro común, Ángel. Así es, y es ahí donde nos vamos a pasar a otro tema bien importante también, la educación de los hijos, que va también a encaminarlos hacia una vocación, así ese llamado. Al principio habíamos comenzado con una pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? Y es aquí donde también debemos de darnos cuenta también, poner la mirada en Dios para así poder dar ese llamado, bueno, darle esa respuesta a Dios. Y nos habla entonces, por último, toca el punto de la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, o a la vida consagrada. Y a la vida, exactamente. Y dijo, ¿verdad?, que todos sabemos la necesidad que tiene la Iglesia para que nazcan y maduren estas vocaciones, para que las personas llamadas se mantengan siempre dignas de su vocación. Es decisivo ante todo, pues, la oración, que no debe faltar nunca en cada una de las familias y en la comunidad cristiana. Pero también es importante y fundamental el testimonio de vida de los sacerdotes, de los religiosos y de las religiosas, la alegría que expresan por haber sido llamados por el Señor, y es asimismo esencial el ejemplo que reciben los hijos dentro de su propia familia y la convicción en las familias de que la vocación de los hijos es también para ellas un gran don del Señor. La opción por la virginidad, por amor de Dios y de los hermanos,
que es exigida para el sacerdocio y la vida consagrada, esté acompañada por la valoración del matrimonio cristiano. La una y la otra, con dos formas diferentes y complementarias, hacen en cierto sentido visible el misterio de la alianza entre Dios y su pueblo, Ángel. Así es. Entonces aquí, queridos hermanos, haciendo como que una conclusión de todo esto, nos dice, termina haciendo esta reflexión, ¿verdad?, como contribución a vuestro trabajo en las noches del Congreso y después durante el próximo año pastoral. Les pido al Señor que nos dé valentía y entusiasmo para que nuestra iglesia de Roma y cada parroquia, cada comunidad religiosa, asociación o movimiento participe intensamente en la alegría y en el esfuerzo de la misión. Y de este modo cada familia y toda comunidad cristiana redescubra en el amor del Señor la clave que abre la puerta de los corazones y que hace posible una auténtica educación en la fe y sobre todo en la formación de las personas. Y termina diciendo: mi afecto y bendición os acompañan hoy y en el futuro. Así es como termina el Papa Benedicto este documento, pues mandándonos esa bendición y no sintiéndonos pues solos o alejados o discriminados de la iglesia. Vemos pues que nuestra debilidad humana nos hace alejarnos del compromiso que tenemos como iglesia. Así es, Ángel, y bueno, de todo lo que hemos visto nos habló de manera muy particular. Ahora sí que nuestra propia vocación, ya sea como lo acabamos de comentar, ¿verdad?, ya sea en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, pero también en el matrimonio, con los hijos y en la comunidad, pues lo que importa aquí, ahora sí que nos lo decía, ¿verdad?, de manera muy particular, pues es el amor que demos hacia los demás y la vivencia también, pero ante todo el testimonio que demos de ese Dios vivo en nuestras vidas y que lo demos a conocer a través de nuestra propia vida. Pues si me permiten, se va rápido el tiempo, Ángel. Rapidísimo. Sí, ¿verdad? Pues bueno, les voy a por aquí hacer de conocimiento algunos mensajes y agradecerle a todos los que pues nos ven, nos escuchan y nos mandan algún mensaje con el cual pues ahora sí que nos animan a continuar, ¿verdad? También. Y bueno, agradecemos a Sabino Mejía, excelente tema, gracias señor Sabino. A Mar Ramírez, buenas noches, excelente tema, saludos, gracias Mar. A Temo Mencar, muy buen tema, felicidades, gracias. Jesús Alfaro Herrera, bendiciones hermanos, que la paz reine en nuestros corazones y familias. Saludos desde el sur de México. Pues gracias por vernos desde el sur de México y por aquí continuamos ahora sí que en preparación para darles a conocer a ustedes también el mensaje que nos da nuestra Santa Iglesia, ¿verdad? Y que es de manera especial muy fructífera. También agradecemos a Negris Baol, excelente programa, saludos, gracias. Nélida Mendoza, saludos, buen tema. Marcela Campos, saludos, un fuerte abrazo. Igualmente, Marcela Campos, muchas gracias por vernos. Eres de las que casi siempre están en el programa viéndolo y de manera íntegra. Gracias de verdad, Marcela, y pues estamos a sus órdenes. También ahora sí que los que nos pusieron por aquí sus like, Arnulfo Tamayo Mendoza, Sabino Mejía, Mar Ramírez, Nélida Mendoza, Marcela Campos, Norma García, etcétera. Pues a todos agradecidos con Dios por ahora sí dedicarles un tiempo a su programa, en el cual pues justamente damos a conocer pues lo que nos enseña nuestra Madre Iglesia, ¿verdad?, acerca de nuestra propia religión y dentro de nuestro propio matrimonio y familia, Ángel. Así es, y pues no nos cabe más que pues agradecer a todos y unirnos en oración. Ayer pues dimos también los votos de nuestras hermanas religiosas, las que entran al noviciado, votos temporales, perpetuos, a todos y cada una de ellas da pues nos unimos en oración para que vean el rostro de Dios en estas personas que deciden dar un sí generoso en su vida.
Exactamente, ese sí generoso a Dios por nosotros. Saludos a todas las hermanas misioneras servidoras de la palabra que el día de ayer, como bien lo comenta Ángel, pues renovaron, hicieron sus votos, entraron al noviciado, pero también a las que cumplieron 25 años de vida religiosa. Felicidades, que Dios siga bendiciendo esta vocación tan maravillosa a la cual Él les llamó y que ella nos lleve pues a la santidad. Felicidades y los esperamos en su programa de hoy en 8, primeramente Dios, Ángel, en su programa La Sagrada Familia, modelo para nuestras familias. Agradecemos pues su presencia. Buenas noches. Bendiciones. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. Mujeres de Fe, todos los lunes a las 5 de la tarde, con Dalis María Aguayo. De laico a laico, compartiendo la fe católica.